Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy, domingo 12 de noviembre del 2023, a 49 días de la culminación de este año. He querido salir con el respeto y la admiración de todos los hombres de bien, amantes de la libertad y la justicia, de esos venezolanos dentro y fuera de esta hermosa república a la cual amo, lucho hasta el fin, como dicen, no al final y al fin, para lograr los objetivos previstos mayores como es la justicia y la libertad. He querido salir hoy en un programa muy especial. Normalmente no lo suelo hacer los domingos por mis actividades de lunes a viernes inclusive. Pero este programa especial lo voy a orientar desde esta plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, Humanista y Republicano, y de todos, desde nuestro YouTube, blog, radio, los aliados nacionales e internacionales que retransmiten este programa, esta programación. Gracias, que Dios los bendiga. Pero quiero robarte unos minutos de tu paz dominical, de tu reposo, con un tema que me pidieron en conversaciones con muchas personas y que querían que por lo menos dé mi opinión, humilde opinión y criterios con relación a este tema que he titulado ¿Quiénes son nuestros enemigos y adversarios? Venezuela entre traiciones y salteadores. Miren el título. Y me permito de una vez desarrollarlo, porque en el acontecer de los años, desde la misma independencia hasta nuestros días, se han dado muchos enemigos y muchos adversarios, pero hay que definir los términos de uno y del otro, ¿correcto? Que no haya podido llegar a esta situación y que Venezuela durante muchos años se le han tocado a robarnos la libertad, después adquirirla, adquirida, y esto muchos lamentablemente se convirtieron en enemigos de la nación, del país, de Venezuela, confundiendo a los pueblos. Y permítame entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, mi connacional, dentro y fuera del mismo país, aclarar primero algunos conceptos. Enemigo. Buscando los diccionarios, siempre nos dice que se opone a alguien o algo, es contrario a ellos. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Algo o alguien que resulta contrario o antagónico o como a uno mismo o a lo propio. Carece de rectitud el enemigo. Pero hay otros temas. ¿Qué tipos de enemigos tiene Venezuela y tenemos nosotros en lo personal? Hay depredadores verdaderos, parásitos, parasitoides, patógenos. Viene algo importantísimo, el enemigo público. Es aquel de la agresión contra la vida y la resistencia de la comunidad misma. Aquel que delinque, que infringe la ley, quienes sustentan su control y su poder a través del terror. Esa expresión radical de la diferencia entre personas, el antagonismo exacerbado o el desacuerdo extremo, innegociable, intolerante entre entes de la sociedad, entes sociales, políticos, religiosos, etc. El concepto de adversario, que compite con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo, nunca llega a insultar nunca se llega a insultar al adversario. Eso sería lo ideal, político. Contrario totalmente a la figura del enemigo.
Quería aclarar estos conceptos de la manera más sencilla, porque en el caso venezolano, mi querido amigo, mi querida amiga, como reflexión humana, tenemos a los enemigos como ejemplo viviente de no seguir, los que usurpan Miraflores, los que tienen control y práctica ilegítima, ilegal, que transgreden la ley constantemente y la constitución y las leyes. Esos enemigos del pueblo, enemigos de la sociedad, que transgreden las leyes violando los derechos humanos, que a través de las campañas de terror encarcelan personas, las secuestran, mantienen sometidos a los pueblos a través de niveles de sumisión elevados, como el caso venezolano, ahogándolos en la crisis del mismo sistema sin sentido, porque son depredadores verdaderos, que solamente buscan robarte la paz y generan entonces crisis humanitarias de tal sentido que te ahogan con la mala prestación de los servicios públicos vitales, que no te permiten que tu estatus social avance, sea productivo y a la vez te dé una paz en ese sentido a través de un buen salario, de tu esfuerzo pagado a través de tu gran esfuerzo, que no permiten el crecimiento de una población, de un país inclusive, que te vuelven al atraso, que son salteadores plenos y totales del Estado. Habría que recordar que este hombre, Simón Bolívar, dijo una vez en aquel decreto, nos debe llamar la atención al cuidado exagerado de verdad que tuvo el libertador a la personalidad pública. Y de ahí vino el decreto de guerra-muerte. Sí, duro. Cuando la defensa común de la patria y la libertad exigen sacrificio de toda especie, los buenos ciudadanos y más de sus bienes y propiedades para operar el sostenimiento del ejército libertador, y que por el contrario estos execrables defraudadores hostilizan tanto el Estado como pueden hacerlo los enemigos, privándoles del auxilio más necesario para su defensa, lo que casi los constituye en esta esfera de traidores. Por lo tanto, he venido a decretar y decreto lo siguiente: todo aquel que fuera convencido de haber defraudado los caudales de la renta nacional de tabaco y vendiéndolo clandestinamente fuera del estanco, dilapidando con robos y manejos ilícitos, será pasado por armas y embargado sus bienes para deducir los gastos y perjuicios que origine el decreto de guerra-muerte. ¿A quiénes? Para los salteadores del Estado, de la nación. Hoy en día se multiplicaron como parásitos, sí, los salteadores, los saqueadores de la nación, tanto del régimen usurpador como de una falsa oposición que se ha prestado a todo nivel a tomar los dineros del erario público, siempre en desmedro de la calidad de vida de los ciudadanos, como buenos salteadores, saqueadores que son. ¿Cabría, verdad, el decreto de guerra-muerte? Esos son los enemigos. Me decía un funcionario de una alcaldía en el día de ayer, asombrado de cómo está la corrupción, y que solamente hacen pan y circo con show, pero adentro, en las entrañas de ese organismo, de una alcaldía, que se refleja en las alcaldías de Venezuela, cómo se roba, cómo el funcionario tiene la mentalidad de saquear, de robar. Eso indica que sí, que esas personas están ubicadas como enemigos del pueblo. Sí, enemigos públicos, número uno. Ya no solamente aquellos que roban y hurtan en las viviendas, en las casas, no, los delincuentes comunes, como los llaman,
Estos son delincuentes del Estado, saqueadores del Estado. Esos son nuestros enemigos verdaderos, que son capaces de entregar hasta nuestro territorio y nuestra soberanía por sus propios intereses, que han quebrado empresas como PDVSA y las instituciones fundamentales para el sostenimiento de nuestro país, a cambio de enriquecerse de forma ilícita para, so pena de acabar con una población, porque no les interesa ni sus propios familiares. De eso estamos cundidos en Venezuela y también inclusive en la América, de un lado como de otro. Pero cuando entendemos que el adversario es otro, no entendemos los criterios y los conceptos y no los aplicamos como es debido. Esa es la reflexión de hoy. Nuestros adversarios en el campo político, por ejemplo, o en el campo deportivo, en el ejercicio deportivo, en la libre verdadera competencia, no solamente democrática, sino sana y libre, no existente hoy en Venezuela, es totalmente contrario al trato que se le debería dar a un enemigo. Es aquel con que competimos, a veces sin agredirlo, sino a través de propuestas, planteamientos, salidas, soluciones a la crisis, quizás inclusive provocada por los salteadores enemigos. Pero cuando empezamos a trabajar y a caminar por el verdadero Estado de Derecho, por la libertad del pueblo, valor insustituible como debe ser, cuando rescatamos la familia, cuando la volvemos emprendedora, la ubicamos dentro de los términos de una nación que verdaderamente nunca debió haber perdido la libertad. Pero cuando nosotros nos ubicamos bajo los principios y valores morales, nos ha de permitir tener la verdadera competencia, de poder decir como un mismo objetivo, no solamente por la superioridad, sino por la sana competencia que nos permita llevar a cabo la orientación, la conducción, el destino sanamente de una nación, de un pueblo, a todo nivel. Pero eso nos toca tener posiciones verdaderamente radicales, quienes estamos parados sobre la brecha de la verdad que molesta, de la verdad que incomoda, que hasta a veces somos poco entendidos, hasta inclusive odiados, quienes asumimos la posición de la integridad, de la lealtad a una nación y por amor a una patria, a un país, a los ciudadanos de la misma, a los que hemos entregado alma, vida y corazón para poder crear estos principios, estos valores. Hoy en día, recordaba en un ciclo de amistad, más de 40 años que no se habla de esto, del manual de urbanidad de Manuel Antonio Carreño. Hay unas generaciones que ni saben qué es esto, qué se refiere a esto. Y quienes provenimos de esa formación de urbanismo, de humanidad clara, por respeto hacia los demás, damos por entendido y por hecho que tenemos que impulsarla nuevamente si queremos salvar una república, inclusive de hablar de reconstrucción de la misma. Y esa tarea nos toca a todos aquellos que hoy a muchos los desechan, pasados los 60, y nos apartan porque dicen que ya vivimos y dejamos que demos en paz a los otros. Pero esos son los enemigos, no son adversarios, los enemigos, que no les conviene que estas cosas se digan para la formación de una verdadera ciudadanía. Seguimos siendo pueblo porque no tenemos una república. Quienes se empeñan en llamar ciudadanos a todos los miembros de un país tienen que medir y tener la visión clara que tenemos que conformar una verdadera república enmarcada en los principios y en los valores fundamentales. Quizás este especial a muchos no les agrade porque están acostumbrados a escuchar las cosas malas. La noticia es lo malo, el amarillismo. Pero la buena noticia que hoy te traigo es que en Venezuela el 80% de la población venezolana, dentro y fuera, quiere esta transformación, quiere este cambio en los sistemas políticos, quiere a esa Venezuela de paz, esa Venezuela próspera, esa Venezuela de lo posible,
y que rescate verdaderamente los valores, sin apartarnos de que el imperio de la ley, la justicia, tanto divina, terrenal, como el repudio del pueblo, vaya contra quienes hayan sido los enemigos de la misma, esos salteadores, esos saqueadores, esos corruptos, que tienen que alcanzar el peso de la ley con hombres que puedan implementarla y ejecutarla como debe ser. Ahora bien, quiero finalizar diciéndote en esta entrega especial que me pidieron y que creo tratar de satisfacer a la mayoría que me lo han pedido y aquellos que no lo habían escuchado. No dejes, como reflexión final, de formar a los tuyos, a tus hijos, a tus nietos. Comparte estas cosas en familia, donde quiera que te encuentres. No permitas que seas esclavo del odio, que el sinsabor de las circunstancias vividas sea tu carta de presentación. No. Que sepas analizar fríamente todo lo vivido. Es justo, yo sé que quien ha huido del país producto de esta grave crisis, o los que estamos en el país dentro del mismo, padeciéndola, porque vemos, pareciera que a veces es imposible sacar a quienes estos enemigos del pueblo, pero quiero decirte hoy que sí hay salida, que hay esperanzas, pero tú tienes que sembrar en tu núcleo la fe, la esperanza, la confianza y sobre todo los principios y valores nuevamente, para que construyas donde quiera que te encuentres a ese ciudadano, que sea el mejor portandarte de esta bandera, de este signo patrio y defensor de su Venezuela. Como diría aquel grande hombre, a Venezuela, para amarla, hay que respetarla, hay que conocerla, hay que admirarla. Pues parte de tu familia, parte de tu núcleo y de tu comunidad. Y permítete en todo momento que haya la visión clara sin perderla, sin el sueño, que nadie te lo robe. Y que hoy, a partir del día de hoy, empieces a caminar parado sobre la verdadera brecha, que puedas desechar a los enemigos y llevar a los adversarios al terreno de la competencia honorable, leal, limpia, transparente, libre para alcanzar esa justicia y la libertad. Hasta aquí te lo dejo. Las diferencias son superables. Sí, en todo el argot de la vida. El perdón es fundamental, pero la justicia hacia el enemigo debe imperar. En eso no hay menor duda. Pero no te levantes con odio. Levántate con el sentimiento puro de que esto pasó, pero que va a pasar. Y que por encima de las circunstancias vas a estar. Porque te debes a que nadie siga comprometiendo el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Fuerte abrazo. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Espero haber cumplido humildemente. Fuerte abrazo.